La finca de los Morales se extendía como un manto verde esmeralda sobre las suaves colinas de La Rioja, besada por un sol que pintaba de oro los campos de cereal. Pero a la sombra de tanta belleza, el corazón de su dueño, Alejandro Morales, era un trozo de mármol, pulido por la soledad y endurecido por años de trabajo y pérdidas. Alejandro, un hombre en la flor de la vida, había heredado no solo una fortuna, sino también el peso de una herencia familiar que lo había obligado a crecer demasiado rápido. Era un hombre de pocas palabras y miradas agudas, cuyo temperamento era mesurado, pero cuya alma era un campo árido, deshabitado por los sentimientos y la compasión. Su rutina, hecha de reuniones con agrónomos, inspecciones de los viñedos y una implacable gestión de los balances, era su único refugio, una armadura impenetrable contra el mundo exterior que percibía como un constante intento de aprovecharse de su riqueza. Su hacienda, una obra maestra de la arquitectura local, era la máxima expresión de su poder, pero en su interior resonaba el silencio de una vida no vivida, un eco de su fría existencia. Su mundo meticulosamente ordenado fue sacudido por un golpe tímido pero firme en la puerta principal, un sonido que no encajaba con la opulencia del lugar. Camila Torres, aún no veinteañera, se encontraba allí, pequeña y frágil en apariencia, pero con una determinación grabada en su rostro delgado, marcado por la preocupación. No había venido para admirar el lujo, ni para pedir limosna, sino por un motivo mucho más urgente y desesperado. Su madre, Elena, había sido golpeada por una enfermedad que le estaba agotando la vida y los recursos. El médico local había dado pocas esperanzas sin los cuidados adecuados y costosos, y su modesta cuenta bancaria ya se había secado. La chica había oído hablar de la generosidad, o mejor dicho, de la extrema solvencia de los Morales, y había decidido intentarlo todo. La dignidad de Camila era lo único que le quedaba, y era visible en la forma en que agarraba su bolso raído, un tesoro de pocas monedas, y en la llama que le brillaba en los ojos oscuros, una llama que no quería apagarse, que le gritaba al mundo entero su fuerza y su desesperación. Alejandro la observó desde lejos, desde lo alto de una terraza, mientras sus empleados, perplejos, le preguntaban el motivo de su visita. Vio su postura, no suplicante, sino recta y orgullosa. Percibió en ella una fuerza interior que le recordó algo lejano, un recuerdo que había suprimido durante años, de otra vida, de otra persona que ya no era él. Bajando con un aire de fastidio, se acercó y le preguntó con tono glacial qué quería. Camila, con la voz apenas temblorosa, explicó su situación, sin adornarla, sin pedir favores, sino ofreciendo su trabajo. Dijo que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa, desde el trabajo más humilde en los campos hasta la limpieza de la hacienda, y que necesitaba un salario para los cuidados de su madre. No suplicó, no derramó una lágrima. Miró a Alejandro a los ojos, desafiándolo no con arrogancia, sino con la verdad desarmante de su necesidad. Para Alejandro, que estaba acostumbrado a gente que lloriqueaba y suplicaba, aquella oferta fue una novedad. Decidió ponerla a prueba, no por maldad, sino para ver cuán profunda era su motivación. Le asignó tareas que nadie esperaría que una joven pudiera hacer: levantar sacos de pienso, desherbar un campo entero a mano, limpiar los establos, tareas que habrían doblado la espalda de hombres robustos. Pensaba que se rendiría en un par de horas, que huiría, pero se equivocaba. Camila afrontó cada tarea con una silenciosa determinación, sin quejarse, sin parpadear. Sus manos, acostumbradas al duro trabajo, se hincharon y se cortaron, pero ella no se detuvo. Para ella, cada gota de sudor era una inversión en la salud de su madre, un paso adelante hacia la esperanza. Y la esperanza era lo único que importaba. Los viejos jornaleros de la finca la observaban, al principio con escepticismo, luego con un creciente respeto. Vieron que su fuerza no era física, sino interior. Vieron cómo, a pesar del cansancio, trataba a los animales con una dulzura innata, cómo cuidaba de los caballos con un esmero que el propio Alejandro había olvidado. No era solo una empleada, sino un alma que llevaba consigo una sensibilidad olvidada. Sus ojos, que reflejaban las estrellas y la luna cuando el sol se ponía,
mostraban una profundidad que la mayoría de la gente habría confundido con timidez, pero que en realidad era el reflejo de un alma que había afrontado el sufrimiento y había salido templada. Los jornaleros empezaron a hablar entre ellos, susurrando que la chica del pueblo era en realidad una bendición, un alma buena en un lugar que la necesitaba desesperadamente. Día tras día, la resistencia de Camila no hacía más que aumentar. Trabajaba incansablemente del alba al anochecer, una sombra silenciosa pero tenaz que se movía por la finca. Alejandro, que la espiaba desde lejos, se vio obligado a reconocer en ella una fuerza de espíritu que no veía desde hacía años. Su escepticismo se transformó lentamente en una curiosidad intrigada. Se preguntaba qué empujaba a una joven tan esbelta a soportar tanto, y cada vez que la veía, las sombras de su pasado, aquellas que había enterrado bajo capas de éxito y frialdad, empezaban a hacerse sentir, susurrando suavemente recuerdos de otra vida, de otra persona que, como ella, había tenido que luchar para sobrevivir y para ayudar a su propia familia. Su armadura comenzaba a mostrar las primeras grietas, pequeñas, casi imperceptibles, pero existentes. Una tarde, después de una agotadora jornada, Alejandro la encontró sentada en el escalón del establo, con las manos sucias y llenas de callos, pero con una sonrisa cansada y satisfecha en el rostro. Estaba hablando dulcemente a un caballo anciano y enfermo que había cuidado durante el día. No había visto a nadie mostrar tal dedicación por un animal que ya era considerado inútil para la finca. Se quedó allí escondido en la sombra escuchándola. Hablaba del caballo como si fuera un viejo amigo, diciendo que toda vida tiene su valor, independientemente de su utilidad. Aquellas palabras golpearon a Alejandro en el corazón, despertando un dolor adormecido desde hacía tiempo. Aquel día, la Morales Farms había recibido una oferta de compra por parte de una importante multinacional vinícola, la Corporación Monti, dispuesta a pagar millones por la finca y sus prestigiosos viñedos. Alejandro habría podido aceptar la oferta y retirarse a una vida de lujo sin fin, libre de toda responsabilidad y preocupación. Pero, observando a Camila y su dedicación, se dio cuenta de que el valor de su tierra y de sus animales no era medible en dinero. Su riqueza era en realidad la dignidad y la integridad de aquellas personas y de aquella tierra, valores que la chica encarnaba perfectamente. Este fue el primer, sutil cambio en él, el primer brote de una empatía que había permanecido enterrada durante años. En los días siguientes, los trabajadores vieron el cambio en su patrón. Alejandro ya no era una sombra que se limitaba a dar órdenes, sino que empezó a interesarse activamente por el bienestar de sus empleados, algo que nunca había hecho antes. Se encontró hablando con Camila, al principio para dar instrucciones, pero luego por curiosidad para saber más sobre su vida, sobre su familia, sobre el motivo de su increíble fuerza. Ella, por su parte, respondía con honestidad, pero sin autocompasión, manteniendo siempre su dignidad. La relación entre los dos, aunque todavía formal, estaba creciendo, sentando las bases para una asociación no basada en la riqueza y el poder, sino en el respeto y en una honestidad genuina. El corazón de Alejandro, que parecía un desierto, estaba empezando a mostrar pequeñas señales de vida, regado por la fuerza y la pureza de Camila. La madre de Camila, Elena, empeoró. La chica se vio obligada a pedir un anticipo sobre el salario, algo que hizo con enorme renuencia. Alejandro, sabiendo de su dignidad, no le dio el dinero, sino que la siguió a escondidas hasta su pequeña casa en el pueblo cercano, Villanueva. Vio las condiciones en las que vivían, humildes pero limpias, y la cama de Elena, que estaba pálida y débil. No estaba allí para juzgar, sino para entender. Aquella noche, de vuelta en su hacienda, Alejandro no pudo dormir. Las imágenes de su pobreza se mezclaban con los recuerdos de su propia infancia, de una vida que casi había olvidado, antes de que el peso de la riqueza y la responsabilidad lo aplastara. Su propia madre había trabajado duramente por él, y ahora él, aun teniendo todos los medios del mundo, estaba casi dejando que otra mujer en otra época sufriera por la misma razón. Era el momento de actuar, no como un jefe, sino como un ser humano.
Cuando el alba se abrió paso entre los cristales de su habitación, Alejandro Morales ya no era el mismo hombre de hacía unas horas. La imagen de Elena, consumida por la enfermedad y la pobreza, y las palabras en voz baja de Camila resonaban en su mente con la claridad de una campana de alarma. Su corazón, sellado durante mucho tiempo, había encontrado una grieta a través de la cual la compasión había logrado penetrar. Comprendía que una simple ayuda económica sería una humillación para la dignidad de Camila, la misma dignidad que tanto lo había impresionado. Su asistencia debía ser un puente, no un muro de beneficencia. Por lo tanto, con una decisión firme y meditada, convocó a su abogado y al médico personal de la finca, el doctor Solís. Su intención era clara: crear un fondo de empresa para el bienestar de los empleados y sus familias, con el objetivo de proporcionar asistencia médica de calidad y mejorar las condiciones de vivienda. Esta iniciativa, explicó a sus asesores, debía parecer una nueva política de la empresa, no un gesto de piedad dirigido a una sola persona. De este modo, Camila podría aceptar la ayuda sin sentirse disminuida, como parte de un beneficio que le correspondía por derecho, por su duro trabajo. Por la tarde, Alejandro condujo personalmente su camioneta hasta la modesta vivienda de Camila en Villanueva. No iba solo. Con él iba el doctor Solís, un médico anciano y de confianza, y el capataz de la finca, un hombre robusto y competente llamado Lorenzo. Al llegar, vieron a Camila, que acababa de terminar su turno, sentada en el pequeño porche, con las manos cruzadas en el regazo y la mirada perdida en el vacío. Fuera de la hacienda era una chica diferente, sin la armadura de la trabajadora incansable, sino vulnerable y asustada. Alejandro bajó del vehículo y se acercó a ella, explicando que había decidido introducir un nuevo programa de bienestar para sus empleados y que su familia sería una de las primeras en beneficiarse. No habló de caridad, sino de una inversión en el futuro de su equipo, una inversión que había comprendido ser fundamental para el éxito a largo plazo de la empresa. Camila al principio se vio superada por una mezcla de sospecha y vergüenza. Su orgullo le imponía rechazar, decir que prefería arreglárselas sola, pero la mirada seria y sin piedad de Alejandro, unida a las palabras tranquilizadoras del doctor Solís, la hicieron dudar. Cuando el médico entró y visitó a Elena, la verdad emergió en toda su crudeza. La madre necesitaba cuidados urgentes y costosos que no podía permitirse. El doctor Solís, con una honestidad brutal pero necesaria, le explicó que cada día de retraso podría ser fatal. Las lágrimas que Camila había retenido durante meses finalmente comenzaron a fluir, pero no eran solo de desesperación, eran también de una increíble, profunda e inesperada gratitud. Alejandro la miró y por primera vez la vio no como una trabajadora o una extraña, sino como un alma pura y sufriente, una que merecía toda la felicidad y la ayuda que el mundo pudiera ofrecerle. En los días siguientes, la pequeña casa de Camila se transformó en un sitio de esperanza. No era una reforma de lujo, sino un trabajo de amor y funcionalidad. Lorenzo y su equipo repararon el tejado que goteaba, rehicieron el sistema de fontanería e instalaron un sistema de calefacción eficiente. Alejandro, lejos de su habitual figura de director ejecutivo, se ensució las manos, trabajando codo con sus hombres, trayendo materiales y ayudando con las reparaciones. Los jornaleros, acostumbrados a verlo solo con ropa cara y en reuniones, lo observaban con renovado respeto y una mezcla de incredulidad. Veían en él no al rico propietario, sino al hombre que había sido en el pasado, un chico crecido en aquellas mismas tierras que ahora recordaba de dónde provenía. Durante las pausas, Alejandro y Camila se sentaban en el porche, a observar los trabajos y a hablar. Sus conversaciones ya no trataban sobre las órdenes o el trabajo en sí, sino sobre la vida, los sueños y los miedos. Camila contó de su amor por su tierra, por los animales y de su pasión por la agricultura sostenible, un deseo que había tenido que dejar de lado por las necesidades familiares. Alejandro, en un raro momento de apertura, le habló del peso de su herencia, del sentido de aislamiento que su riqueza había traído y de cómo, con los años, había perdido su conexión con la tierra y la gente. Estos momentos de confianza recíproca
Eran los ladrillos sobre los que estaban construyendo un puente emocional que superaba el abismo social y económico que los separaba. Alejandro quedó fascinado por las ideas de Camila. A pesar de su falta de educación formal, tenía una inteligencia natural y un conocimiento intuitivo de la naturaleza que él, con todos sus títulos y su riqueza, había perdido. Sus propuestas eran sencillas pero revolucionarias. Usar métodos de riego por goteo más eficientes para ahorrar agua, emplear técnicas de compostaje natural para mejorar la calidad del suelo y crear un pequeño invernadero para cultivar verduras ecológicas para los empleados de la finca. Alejandro, que siempre había visto su granja como una empresa, ahora empezaba a verla a través de los ojos de Camila, como un ecosistema vivo, un lugar que nutrir y proteger. El cambio en Alejandro no pasó desapercibido. Sus empleados, que antes le temían por su distancia, ahora se sentían más cercanos a él. Las nuevas políticas de la empresa, inspiradas por Camila, no solo mejoraban su vida, sino que creaban también un sentido de comunidad y de pertenencia. Los viejos jornaleros, que al principio habían mirado a Camila con escepticismo, ahora la veían como una figura de referencia, una mujer fuerte y valiente que había traído esperanza y justicia a un lugar que carecía de ellas. Su influencia era silenciosa, pero potente, un testimonio del hecho de que el verdadero liderazgo no se impone con el poder, sino que se gana con el ejemplo y la integridad. Con el paso de las semanas, la salud de Elena empezó a mejorar visiblemente. Los cuidados del doctor Solís, unidos al calor y la tranquilidad de la casa reformada, le devolvieron la fuerza. Camila, que antes estaba atormentada por la preocupación, ahora sonreía más a menudo, una sonrisa que iluminaba sus ojos oscuros y hacía su belleza aún más evidente. Verla tan feliz, tan llena de vida, era para Alejandro una recompensa mayor que cualquier beneficio u honor que su empresa hubiera podido obtener. Se daba cuenta de que el éxito no era medible en millones, sino en las sonrisas de quienes le rodeaban. Las noches, después de un día de trabajo y de conversaciones, Alejandro y Camila se quedaban sentados a ver el atardecer. Su relación ya no era la de jefe y empleada, sino la de dos almas que se habían encontrado. Hablaban de todo, del pasado, del presente y de sus sueños para el futuro. Sus manos se rozaban por casualidad y en aquellos breves contactos, una electricidad sutil e innegable pasaba entre ellos. No era un amor nacido de la pasión, sino de un profundo respeto, de una confianza incondicional y de una compartición de valores que los unía más allá de las diferencias sociales. Su historia de amor, aunque aún no explicitada, era una semilla que había sido plantada en el terreno fértil de la dignidad y la empatía. Aquella tarde, mientras el sol se ponía y pintaba el cielo de una miríada de colores, Camila le dijo a Alejandro: «Tengo un sueño. Me gustaría que esta hacienda no fuera solo una empresa, sino un lugar donde todos podamos crecer juntos. Un lugar donde la tierra y las personas sean tratadas con el mismo respeto». Alejandro la miró no como un jefe, sino como un hombre que había encontrado la razón de su vida. Y en ese momento, supo con certeza que no solo haría realidad el sueño de ella, sino que lo haría con ella a su lado, en un futuro que acababa de empezar a imaginar. El sueño que Camila había compartido con Alejandro no se quedó en una simple utopía. Guiados por una pasión compartida por la tierra y por un renovado sentido de propósito, los dos empezaron a trabajar codo con codo, transformando la finca Morales de una empresa orientada al beneficio a un modelo de sostenibilidad y comunidad. Alejandro, armado de su capital y de su experiencia administrativa, se convirtió en el motor financiero y organizativo, mientras que Camila, con su sabiduría innata y su profundo vínculo con la naturaleza, se convirtió en el corazón y la mente de las operaciones. Instalaron un sistema de riego por goteo que redujo drásticamente el consumo de agua e introdujeron técnicas de permacultura para enriquecer el suelo sin el uso de pesticidas químicos. Bajo su guía, los viñedos florecieron con una nueva vitalidad y la tierra misma pareció responder al respeto con el que se la trataba. Los trabajadores, partícipes de este cambio,
Trabajaban con un entusiasmo que no se había visto nunca antes, sintiéndose parte de un proyecto más grande, un proyecto que era el fruto del trabajo y del ingenio de todos. Su colaboración se extendió mucho más allá de los confines de la hacienda. Convencidos de que la prosperidad de la finca estaba indisolublemente ligada a la de la comunidad, crearon una cooperativa agrícola local, ofreciendo a los pequeños agricultores de Villanueva la posibilidad de vender sus productos a través de los canales de distribución de la finca Morales. Este gesto, aparentemente sencillo, tuvo un impacto enorme en la vida de muchas familias que durante años habían luchado por sobrevivir. Camila, con su natural capacidad de liderazgo, se convirtió en la figura de referencia para la cooperativa, organizando reuniones, gestionando las ventas y dando consejos basados en su experiencia. Alejandro, que antes era un hombre aislado en su hacienda, ahora se encontraba en el centro de una red de personas unidas por un propósito común. Su riqueza ya no era un muro que los separaba de los demás, sino un instrumento para construir puentes, para crear oportunidades y para devolver la dignidad a quienes la habían perdido. Fue durante una de esas noches, después de una agotadora jornada de trabajo en los campos y de reuniones con los miembros de la cooperativa, que su relación pasó del respeto al amor. Estaban sentados en la terraza de la hacienda, con las luces de Villanueva brillando a lo lejos, una alfombra de estrellas sobre ellos. Por primera vez, no había proyectos que discutir, ni problemas que resolver. Estaban solo ellos dos, el silencio del campo y un sentimiento de paz que los envolvía. Alejandro la miró, ya no como el hombre rico que había salvado a una chica pobre, sino como un hombre que había sido salvado por una mujer de extraordinaria fuerza e integridad. Le habló de la soledad que lo había atormentado durante años, del vacío que la riqueza nunca había logrado llenar. Su voz era baja, sincera, vulnerable. Camila lo escuchó y por primera vez no vio al propietario de la finca, sino al hombre en que se había convertido. Un hombre que había redescubierto su alma, su humanidad. Tomó su mano, un gesto que nunca se había atrevido a hacer antes, y la apretó con delicadeza. Ella misma se sentía como una flor que había florecido bajo su mirada. Sabía que no lo amaba por su fortuna, sino por el hombre que había tenido el coraje de llegar a ser. Por el hombre que, con sus acciones, le había devuelto no solo la salud de su madre, sino también su dignidad. En ese momento, comprendieron que su amor no era una casualidad, sino el florecimiento natural de una semilla plantada en la confianza, el respeto y la gratitud. El amor entre Alejandro y Camila era un amor maduro, que creció lentamente, como los viñedos que ellos mismos cuidaban. No era un fuego repentino, sino una brasa que ardía bajo la ceniza, alimentada por una profunda conexión emocional y por una compartición de valores. Era un amor que encontraba su expresión en pequeños gestos, una sonrisa cómplice durante una reunión con los jornaleros, una caricia fugaz en las manos sucias de tierra, una mirada que decía más que 1000 palabras. Su unión no se basaba en una atracción superficial, sino en la conciencia de haber encontrado en el otro no solo un compañero, sino un compañero de vida, un aliado en una misión que se había convertido en su misión común. El éxito de la finca Morales, ahora renombrada Tierra de Esperanza, atrajo la atención de los medios nacionales. La historia de su transformación, de una fría empresa a un modelo de sostenibilidad y comunidad, se convirtió en un símbolo de esperanza en un mundo cada vez más cínico. Cuando la corporación Monti regresó con una oferta de compra aún más generosa, Alejandro la rechazó sin dudar. Aquella tierra ya no era solo un bien económico, era su hogar, su proyecto de vida, el fruto de su amor y de su trabajo. Su valor era inestimable, no medible en millones, sino en la dignidad y la felicidad que había traído a tantas personas. Su decisión, antes impensable, fue una prueba más de su total transformación, de su renacimiento como hombre. El apogeo de su felicidad llegó cuando la madre de Camila, Elena, se recuperó por completo. Con una salud recobrada y el corazón lleno de gratitud, fue testigo del profundo amor que había florecido entre su hija y Alejandro. La anciana, que había visto la vida en todos sus matices, comprendió que el amor entre los dos
no era una unión entre clases sociales, sino entre dos almas que se habían elegido. Vio en Alejandro no al terrateniente, sino al joven que había devuelto la esperanza a su familia. Su aprobación fue una pieza que faltaba en la historia, un sello de bendición que sellaba su amor y su nuevo comienzo. Camila, que había empezado su viaje como una chica desesperada en busca de trabajo, se había convertido no solo en la compañera de Alejandro, sino también en la líder respetada de la comunidad, un ejemplo de fuerza femenina y de dignidad para todas las mujeres de la región. Su historia, de humilde trabajadora a consejera del propietario de la finca, era la demostración de que el valor de una persona no viene dado por su nacimiento, sino por su carácter, por su ética y por su capacidad de resistir a la adversidad. Era la prueba viviente de que el trabajo, cuando se hace con dignidad, es la más noble de las formas de emancipación, un puente que puede unir mundos y personas. Alejandro, antes prisionero de su riqueza y su soledad, ahora tenía todo lo que el dinero nunca habría podido comprar: el amor de Camila, el respeto de su comunidad y un profundo sentido de realización. Su arrepentimiento no era solo por su pasado, sino una continua evolución. Ahora se dedicaba a crear un futuro mejor, no solo para sí mismo, sino para todos los que lo rodeaban. La arrogancia había sido sustituida por la humildad, la frialdad por la empatía y el aislamiento por una profunda conexión humana. Había aprendido la lección más importante de su vida, que la verdadera riqueza no reside en la cuenta bancaria, sino en el corazón, en las relaciones y en la capacidad de hacer el bien. Final de su historia no fue un cuento de hadas, sino una realidad construida con el duro trabajo, la empatía y la dignidad. En la colina que dominaba la finca, un olivo centenario, que antes parecía solitario, ahora tenía un banco a su sombra. A menudo, al atardecer, Alejandro y Camila se sentaban allí, de la mano, a ver el fruto de su trabajo y de su amor. Una tierra próspera, una comunidad unida y un futuro lleno de esperanza. Su historia era un testimonio viviente de que las segundas oportunidades existen y de que la dignidad humana es el valor más importante de todos. Ellos no eran solo propietarios de la finca, sino los guardianes de un sueño de un mundo mejor, creado con el amor, el respeto y la fuerza de dos almas valientes.